santiaguino de nacimiento, lleva 36 años sobre el planeta, dice. La afición por la escritura se remonta a su infancia, cuando creaba revistas de historietas que emulaban a las famosas Barrabases de su natal Chile. Fuera de pequeños escritos personales, no desarrolló por completo sus dotes hasta el año 2006, cuando escribió el primer capítulo de Ascensión Blanco. Sin embargo, tendrían que pasar 10 años más para que el talento explotara por completo y pudiera terminar su primera novela, y además participara con un pequeño relato en la antología futbolística Relatos Populares 2. Cinéfilo y seriépata declarado, si no está viendo House of Cards en Netflix, puede que esté repitiéndose Forrest Gump o Matrix por 100ª vez. Cuando el celuloide lo suelta, lo más probable es que lo atrape George R.R. Martin o Lovecraft. Y si alguno de ellos falla, su melomanía crónica lo hará sumergirse en la música de Radiohead o Cerati. Amante del fútbol, detesta a los que no señalizan y a los que se creen dueños de la verdad absoluta. En la actualidad se encuentra escribiendo la segunda parte de Ascensión, Negro. Además, prepara un compilado de relatos que se integrarán al universo de la saga Ascensión, crónica de los últimos días. Por favor, una pequeña introducción. Este capítulo que voy a leer, o parte del capítulo, es el primer capítulo de la línea temporal de la historia, que es del año 2013. El libro está separado en dos líneas, una es el 2205 y otra es el 2003. Y el personaje aquí se encuentra despertando un día con la noticia de un terremoto de 9.6 grados en Nuevo México. La televisión seguía mostrando más de lo mismo. Mute en el control remoto y el sonido retornó. En el matinal, un trío de agoreros del fin del mundo mantenían un intenso debate sobre la naturaleza del terremoto. Mientras Jesús entraba en la ducha, uno de los invitados a debatir declamaba: que no les quepa la menor duda, esto es un ataque concertado entre Al-Qaeda y la alianza chino-rusa. El dominio de Medio Oriente que consiguió Estados Unidos al invadir con éxito Irak, Afganistán, Siria y más de la mitad de Irán, incluyendo su capital Teherán, significó golpear duramente tanto al grupo terrorista árabe como a Rusia, que desde el día 1 no vio con buenos ojos que la superpotencia se le instalara en el patio de atrás en apenas un año de campaña. La unión con China solo necesitaba de una chispa como esta para concretarse. Señores, esto no fue un terremoto. Aquí claramente se ha utilizado un arma geológica desconocida hasta el momento. Si esto se confirma dentro de las próximas horas, podemos estar en presencia del inicio de la Tercera Guerra Mundial. A no dudarlo. Los augurios apocalípticos continuaban uno tras otro mientras Jesús se ponía calcetines para luego seguir con los pantalones y una camisa. Mientras se amarraba las zapatillas, recordó los locos días anteriores a la noche del Año Nuevo de 1999. Los presagios que hablaban del fin del mundo hacían nada. No había cómo escapar. Si no eran bolas de fuego que destruirían todo a su paso, sería un gigantesco cometa que acabaría con la vida en el planeta. Y si todo eso fallaba, estaba el Y2K para devolverlos a todos a la edad de piedra y desatar una locura que los haría matarse los unos a los otros hasta que ya no quedara ningún ser humano en pie. Recordar eso lo hizo tranquilizarse un poco más. El mundo se había acabado tantas veces antes, y ahí estaban, todavía. Camino al paradero, iba desenrollando el cable de sus audífonos para sintonizar rápidamente cualquier radioemisora que estuviera transmitiendo las alternativas del suceso, que en ese momento muy probablemente eran todas las estaciones del diario. El personal estéreo no encendía. ¡Qué cresta! Rápidamente sacó las pilas alcalinas de dentro del aparato. Alternadamente puso una de ellas entre sus manos y la sobó rápidamente como quien intenta hacer fuego con un palito sobre una roca en una pila de ramas. Primero uno, luego la otra. 2 veces cada una y de vuelta a su compartimiento dentro del personal. Logró entonces sintonizar. Primera estación en el aire, cooperativa. Seguimos en transmisión minuto a minuto de lo que está ocurriendo en estos momentos en Nuevo México. Las imágenes de las distintas cadenas informativas continúan mostrando la densa nube de la cual hace poco se descartó se trate de polvo en suspensión y que cubre aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados de territorio. No se ha logrado establecer contacto alguno con autoridades ni centros de respuesta de emergencias dentro de las ciudades afectadas. Las comunicaciones en el área se encuentran fuera de servicio, no pudiendo realizarse ningún tipo de conexión por los canales regulares. Todas las imágenes y despachos telefónicos desde la zona se están realizando única y exclusivamente vía satélite.
El presidente George W. Bush se dirigió a sus compatriotas hace pocos instantes. Escuchemos lo que comunicó el mandatario. Se escuchó a continuación la voz del hombre más poderoso de la Tierra en esos momentos, siendo interpretado en español por esa característica voz femenina de los noticieros o las ceremonias de entrega de premios que parecía siempre estar aburrida o quedándose sin aire. Buenos días. Hoy una nueva tragedia azota nuestro país. No se trata esta vez del sinsentido del terrorismo, sino de la impredecible y a veces cruel naturaleza, un acto de Dios. Hasta el momento nos es imposible cuantificar la cantidad de compatriotas afectados por este terrible terremoto, el más grande jamás registrado en la historia de la humanidad. Aún así, nuestros equipos de emergencia se encuentran 100% preparados para ingresar a la zona de catástrofe en el momento mismo en que esto sea posible. Desconocemos la naturaleza de la nube que nos impide entrar en los condados afectados, pero observaciones preliminares de nuestros geólogos indican que podría tratarse de algún tipo de gas que ha emanado de las profundidades debido al colosal movimiento de la Tierra. A las familias de nuestros compatriotas que viven en las localidades afectadas, enviamos un mensaje de tranquilidad y fortaleza. Sabemos que la incertidumbre de conocer las condiciones en que se encuentran sus seres queridos es angustiante y abrumadora, pero deben saber que su país estará a su lado en todo momento. No habrá necesidad que no cubramos si así ustedes lo requieren. Una vez más nos vemos enfrentados a la más grande de los desafíos, pero sabemos que la gente de este país es fuerte como ninguna y que nuevamente nos pondremos de pie como ya lo hicimos en el pasado. Gracias, buenos días y que Dios bendiga a América. Una nube de gas, una nube de gas. Fue lo único que quedó dando vueltas en la cabeza de Jesús. Aborrecía al personaje que acababa de oír, pero era un mal necesario escuchar lo que tenía que decir. De vuelta en la transmisión radial, entrevistaban a un geólogo. Tenemos en línea al geólogo y profesor de la Universidad Católica, don Claudio San Martín, experto en gases naturales, quien tratará de aclararnos un poco a qué se refieren las autoridades cuando dice que la nube, que hasta el momento aún nos posibilita saber qué pasó con la zona afectada, podría ser un gas. Don Claudio, muy buenos días. Bienvenido al Diario de Cooperativa y gracias por contestar nuestra llamada. Buenos días, Bárbara. Gracias a ustedes. Espero poder responder sus inquietudes. Vayamos al grano. ¿Existe algún gas conocido con las características de lo que hemos estado observando en las últimas 2 horas, profesor? Iré al grano también. No existe un gas con esas propiedades, por lo menos ninguno de los gases presentes en la tabla periódica. ¿Por qué entonces el gobierno norteamericano ha informado sobre esta posibilidad supuestamente propuesta por geólogos que están estudiando en estos momentos el fenómeno? Bueno, Bárbara, aclaremos que mi afirmación viene a partir de lo que podemos apreciar a través de las transmisiones televisivas. Evidentemente no estoy en el lugar del acontecimiento, como sí, supongo, lo están los geólogos a los que usted hace mención. Me imagino que ya han podido realizar algunas pruebas que podrían dar algún sustento a su teoría. ¿No suena muy convencido? Es que lo que estamos viendo desafía bastantes reglas físicas. Es un comportamiento gaseoso nunca antes visto y del que obviamente no existe ningún registro. ¿Tiene alguna teoría al respecto? Claro. En primer lugar, descartaría de plano que la nube que observamos se haya originado de la emanación espontánea de algún gas natural luego de que la Tierra se abriera producto de la gran magnitud del sismo. Me inclinaría a pensar que se trata necesariamente de un gas artificial. ¿A qué se refiere con artificial? ¿Que fue creado por el hombre? Sí. Me parece la única explicación lógica considerando todo lo que sabemos en el ámbito de la geología y la química y física. Pero profesor, esa teoría implica necesariamente que no estaríamos frente a una catástrofe natural, sino ante una intervención humana. Yo no estoy atribuyendo responsabilidades, ni menos planteando la posibilidad de que esto se trate de algo concertado. Simplemente estoy entregando mi opinión profesional frente a los hechos. Esa nube no es natural, puedo decirlo con absoluta convicción. Bueno, sin duda comentarios quedarán que hablar. Agradecemos el contacto al profesor en Geología Claudio San Martín esta noticiosa mañana en el Diario de Cooperativa. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con la transmisión minuto a minuto de lo que... Jesús no era particularmente aficionado a las teorías conspirativas, pero sin duda las palabras del profesor San Martín le habían hecho mucho sentido. Vivía en el país más sísmico del mundo. Eran innumerables los temblores que había experimentado. De hecho, su recuerdo más antiguo era precisamente del terremoto del 85, cuando apenas con 4 años figuraba parado bajo el dintel de una puerta del departamento donde su madre y sus 2 hermanos menores se movían de un lado a otro como si el edificio estuviera hecho de cartón en lugar de concreto. Había leído todo lo que era posible leer sobre el terremoto de Valdivia en 1960, que hasta hacía un poco más de 2 horas era el más grande jamás registrado con sus 9.5 Richter. Duró 10 minutos y devastó todo, y lo que no destruyó se lo llevó el maremoto que lo sucedió, que con una ola de 8 metros y a 150 km/h cambió para siempre la geografía del lugar. Pero gas, nada, ni siquiera nubes de polvo. Eso no era propio de un terremoto.
Algo no estaba cuadrando y hacía crecer en él una constante sensación de intranquilidad. Ya llevaba 45 minutos arriba de la 676 y todavía le faltaban 45 más para llegar a destino. Los tacos estaban especialmente terribles ese día. En la esquina de Américo Vespucio con Colón se subieron 3 sujetos de traje. Uno de ellos, con Biblia en mano, se paró en medio de la micro y exclamó: «Es el día del arrebato, hermanos. Alabado sea el Señor Jesucristo y que en su infinita gloria nos invita a compartir en su presencia en el reino de Dios Padre. Somos pocos los que conoceremos de su santa gracia, pues muy pocos seguimos al Señor Jesucristo durante todos los años de nuestra vida sin claudicar ante los pecados del hombre y la maldad de Satanás. Somos pocos los que, habiendo conocido el pecado de la carne y de la mente, los que, habiendo caído en las profundidades del averno, nos arrepentimos y aceptamos al Señor Jesucristo en nuestros corazones y juramos dejar atrás nuestra vida errante y entregarnos al camino de nuestro Señor, que es justo y que nos acoge a pesar de todos nuestros errores. Porque ha llegado el día en que finalmente Él regresará y escogerá a su rebaño de entre los que somos sus siervos, y todo aquel que lo lleve en su corazón tendrá un lugar en su reino. Todos los que cargamos junto con Él la cruz de Cristo se sentarán a su lado en el día de las tribulaciones. Y ese día es hoy, hermanos». Aún con el personal a volumen máximo, Jesús no pudo evitar escuchar el discurso de aquella tribu de ortodoxos del mesianismo. No profesaba ninguna religión, pero había sido un ferviente católico entre los 9 y los 12 años. La catequesis, la primera comunión, ir a misa todos los domingos, leer la Biblia completa más de una vez, eran actividades que a esa edad convertían a cualquiera en un fanático. Pero, como casi todo en su vida, esa pasión no perduró, aunque esa era una de las pocas que no lamentaba haber perdido. Miró los rostros de los pasajeros. Algunos, sobre todo señoras de mediana edad, no recibieron con mucha felicidad el mensaje del predicador. El miedo se expande más rápido que un resfrío, pensó. Imaginó esas mismas reacciones en otras señoras de mediana edad que, tras ver las imágenes, escuchaban las afiebradas teorías de cuánto personaje aparecía en un set televisivo o en el auditorio de una radio. La escasa información y nulo cambio en el paisaje en Nuevo México ya estaba comenzando a poner más que nerviosos a varios. Sin mucho que poder seguir informando, la radio repetía en el discurso de Bucci fragmentos de la entrevista al geólogo Claudio San Martín, que hacía apenas media hora atrás había realizado polémicas declaraciones con respecto a la verdadera naturaleza de la cada vez más misteriosa nube de gas. El reloj marcaba las 13:45 y la odisea en el transporte urbano estaba a unas 10 cuadras de finalizar. El calor de principios de diciembre ya comenzaba a causar estragos, sobre todo a bordo de ese armatoste metálico con ruedas que seguro ya llevaba más de 20 años destruyendo el pavimento por las calles de la capital. Y si a alguien le tocaba ir sentado arriba del motor, como iba Jesús, podía fácilmente ir calcinándose a unos 40 a 42 grados de temperatura. George W. ya se repetía por tercera vez cuando la grabación se interrumpió repentinamente. Mucha atención. Las imágenes en vivo de las distintas cadenas internacionales muestran que aparentemente la nube de gas estaría comenzando a desaparecer. No es posible aún distinguir con claridad estructuras sobre el terreno, pero puede notarse en lo más alto cómo la densidad del gas comienza a disminuir. Estamos transmitiendo minuto a minuto desde el diario de Cooperativa todas las alternativas sobre el violento mega terremoto 9.6 Richter que afectó a Nuevo México a las 11:06 de esta mañana y cuya destrucción no ha podido ser dimensionada debido a una gigantesca nube de gas que ha cubierto todos los terrenos afectados. Sin embargo, al parecer estamos a minutos de poder obtener una visión clara de... Se produjo un silencio. La voz retomó temblorosa. Auditores, lo que estamos viendo no sé cómo explicar. Silencio nuevamente. 1, 2, 5, 10 segundos. La cabeza de Jesús iba a explotar. ¿Qué? ¿Qué están viendo? Gritó sin importarle en lo más mínimo que alguien lo escuchara. La voz nunca volvió. Desaforado sacó el personal estéreo de su mochila. Las pilas de nuevo. No lo podía creer. Miró a los demás pasajeros a su alrededor. Ninguno escuchando radio. Ninguno. Ignorantes de lo que ocurría en el mundo, leían el diario o miraban por la ventana. Jesús también miró por la ventana saltando de forma automática de su asiento al darse cuenta que debía haberse bajado 2 paraderos atrás. Tocó el timbre para bajarse varias veces, golpeó la puerta fuertemente, le gritó al chofer ¡timbre!, haciéndolo detener la máquina, de la cual descendió como un energúmeno. Casi sin mirar hacia ningún lado, cruzó corriendo las 6 pistas de la avenida en ambos sentidos. De milagro no quedó estampado en el pavimento por un camión 3/4 que tocó infructuosamente su bocina y que logró frenar justo cuando Jesús alcanzaba la vereda al otro lado de la calle. No le importaba nada. ¿Qué están viendo? ¿Qué están viendo? Las más afiebradas ideas desfilaban en su mente. ¿Naves extraterrestres? ¿Monstruos plagados de gigantescos tentáculos? Necesariamente tenía que ser algo extraordinario. La voz de la locutora le había transmitido tanto asombro como temor. No podía creer su mala suerte. Corría a todo lo que daba.
La universidad ya estaba a 2 cuadras. Llegando enfilaría directo a la cafetería, donde seguro todos estarían pegados al televisor viendo como los tentáculos gigantes derribaban helicópteros o las naves alienígenas disparaban rayos pulverizadores. Saltó para evitar un desnivel y el celular cayó de su bolsillo. Dio bote en el suelo y terminó abierto en 3 partes a esas alturas de la tarde y hubiente concreto. Lo que faltaba. Estuvo a punto de dejarlo tirado en la calle, pero ganó la cordura y recogió lo más rápido que pudo las piezas, volviendo a emprender la marcha al tiempo que abría su mochila y tiraba todo adentro. Al fin la entrada de la casa de estudios aparecía frente a él. La cruzó como un bólido, pero un guardia inconsciente lo atajó 5 metros más allá. Su credencial, joven. ¡La billetera! ¡La billetera! Revolvió todo dentro de la mochila, la encontró, la abrió y mostró al vigilante el carné con foto de sonrisa radiante. Nada más lejano a su rostro en ese momento, rojo, sudoroso, desencajado. Siguió su carrera. Vio las mamparas de vidrio de la cafetería. Un numeroso grupo estaba apiñado mirando ligeramente hacia arriba, obteniendo el ángulo en que el televisor estaba montado en un soporte colgante desde una de las esquinas del lugar. Jesús bajó a la velocidad, y a medida que se iba acercando ya podía distinguir rostros. Varios de sus amigos estaban ahí, con las bocas abiertas y los ojos fijos al extremo de casi no pestañear. La primera señal no era alentadora. Una de las mamparas estaba abierta al final del frontis del comedor. Jesús caminaba mirando a sus amigos y compañeros, preparándose mentalmente para ver lo que fuera que la televisión estuviese mostrando, lo que fuera que producía esas muecas de terror e incredulidad. Que sea lo que Dios quiera, pensó casi de forma inconsciente al tiempo que ingresaba al lugar y giraba para mirar al fin de frente a la cruda realidad. Un comentario al principio, perdón, pero partió ella mostrando un mundo totalmente futurista y tú hablas así como Santiago, micros, una radio cooperativa y no sé, con tanto temblor en México, con tantas cosas, fue como retroceder un par de días y decir, ya, pues muestren que hay ahí, o sea, es como reacciones, nos vamos a morir, se acaba el mundo o qué, no sé, y no sé, si bien estás como diciendo que quizás se acabe el mundo, pero también sonó muy realista, entonces esas dos combinaciones como que llaman mucho la atención. Sí, bueno, esa es la intención cuando lo escribí, a pesar de que esta línea es el del 2003, no es la actualidad. Obviamente para los que vivimos esa época, somos todos los que estamos aquí, lo recordamos perfectamente y nos es familiar lo que relata el protagonista o lo que les pasa a los protagonistas de la historia. Y eso es lo que buscaba como gancho finalmente para que sintiéramos que efectivamente podría ser algo que, o sea, de hecho es algo que pasa en general, que nos encontramos con tragedias, con terremotos, con cosas que son bastante terribles. Esto tiene el agregado extra de que hay algo totalmente extraordinario y sobrenatural de alguna forma, que es algo que no nos ha pasado todavía. Pero hasta ese punto todo el resto es muy familiar. Y eso es lo que hace que se sienta real finalmente y que uno se pueda llegar a preguntar si es algo que podría pasar o no. Esperemos que no, pero a ver. Ser malo. Me gustó mucho la narración, sobre todo las fechas que tú pones tu texto de historia. Ahora es simple, uno se sube al bus de que conectar, bien fácil saber lo que se está pasando a X personas, a X artistas, así de fácil, así de rápido. No así en la época que tú expones lo que está pasando en la historia, en la narración. Da el sentido que sí, al parecer fue el único que sabe que está quedando la embarrada, ¿no? En conocer el mundo, y todo el mundo, otro, tecnología completamente desconectado. O sea, hacer esa asimilación es muy buena. Me dejó sobre todo más enganchado, porque ya era como era el único que sabía en resumen frente a lo que estaba pasando, más sobre todo cuando se acaban las pilas y va a dar a la universidad y todo ese traslado que se da, todo como tú pusiste, como relataste cada evento, pobre evento del pobre Jesús, para llegar allá y dejarnos enganchados maliciosamente con la historia, es muy bueno, muy entretenido. El marco, y lo que más me gustó fue que
la diferencia de años, cómo se puede trasladar y cómo puede cambiar tanto la historia en cuanto a la tecnología, porque ahí el personal en comparación al teléfono, pero pensaba, cuando se le cayó, bueno, ahora el teléfono tiene radio, pero en ese entonces, ¿qué? Así sucesivamente. Me gustó mucho el programa, me dejó muy enganchado. Felicitaciones, en serio. Gracias. Bueno, el que esté en el año 2003 además tiene ese agregado que tú mencionas. No es como lo que nos pasa ahora, que todo es instantáneo. Sabemos exactamente en detalle todo lo que está pasando en el mismo segundo. En esa época, si bien ya existía internet, no era tan instantáneo como ahora y era mucho más difícil tener una noción más clara de qué es lo que pasaba, y todavía había un halo de misterio entre las cosas, porque veíamos imágenes de televisión, a lo mejor sí, pero no estaba la transmisión en vivo de alguien que estaba ahí. Igual podríamos pensar que lo que estábamos viendo realmente no estaba pasando, o era una grabación de algún otro lado. No podíamos verificar inmediatamente que lo que nos estaban diciendo fuera cierto. Entonces, en ese momento, todo lo que nos llegaba a través de los medios de comunicación era lo que era y punto. No había formas de ponerlo en cuestión ni nada. Y eso generaba una sensación de no saber lo que está pasando, generaba esa sensación de nerviosismo mucho más exacerbada, a lo mejor, que lo que nos pasa ahora, en la que podemos inmediatamente decir, no, esto es así, o esto es basado, esto es mentira, es falso, lo grabaron, no tengo idea. Eso pasa mucho ahora, y todo se cae al segundo siguiente. En ese tiempo no. Bueno, antes era mucho peor, pero todavía en ese año había esa incertidumbre de no saber qué es lo que estaba pasando realmente, y eso generaba ese pánico y esa sensación de chuta. Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Por favor. Una consulta. ¿En qué momento, si bien en tu biografía se mencionan algunas cosas, pero en qué momento tomaste la determinación de inclinar tu literatura por esto, por la ciencia ficción, o por crear escenarios que saquen a las personas de su cotidiano, su mundo cotidiano, su vida diaria, y las lleven a una situación fuera de lo común, fuera del usual? ¿Qué fue lo que gatilló en ti esa inclinación? Bueno, yo no empecé a escribir hace poco, pero siempre que pensé en transmitir historias o contar cosas, siempre para mí es la ciencia ficción, y es lo fantástico, y es lo inexplicable, lo sobrenatural. Son cosas que me atraen desde niño, y no hubiera podido, o sea, a ver, he escrito otras cosas de ficción, pero lo que realmente me llena y me motiva es la ciencia ficción, porque siento que tiene un elemento extra de maravilla que no te lo entregan en general los otros géneros. Te dan otras cosas, otras sensaciones, pero lo de maravillarse o lo de comprometerse con cosas que uno no puede explicar 100%, con cosas que uno se queda teorizando después o buscándole distintas explicaciones con las que uno puede encontrarle un sentido, otra persona que lo lee entiende una cosa totalmente distinta, se puede debatir al respecto, se pueden ir generando nociones distintas de la misma historia. Eso yo creo que es algo propio de la ciencia ficción y que es casi único del género. A lo mejor también la fantasía lo tiene. Y que además permite que los demás puedan ir desarrollando también historias a partir de la historia. Y la historia crece y deja de ser solo ese libro y se transforma en un universo que tiene una mitología propia y que puede seguir vivo mucho más allá del mismo libro o de una historia en particular. Y para mí eso es fantástico. O sea, a mí me gusta hacerlo y vivirlo con las historias que nos cuentan, entonces obviamente si yo puedo hacerlo también y aportar con un granito de arena, para mí es maravilloso. Tengo dos sí. preguntas que hacerte. Si tú consideras que en la ciencia ficción que se está escribiendo estos últimos años, el eje del saber, ¿ya? Que parece que la ciencia ficción más tradicional era muy importante, el eje del saber sobre la ciencia. Incluso hay algunos teóricos que señalan que eso no puede perderse nunca,
en un relato de ciencia ficción. Ok. Puede estar disminuido el grosor, digamos, del conocimiento que se tiene sobre la ciencia, pero tiene que estar presente porque si no estaría mutando hacia otra cosa o hacia otro género. Si sigue siendo importante ese eje, o si hay otros ejes que van ganando terreno. Eso por un lado. Y por otro, preguntarte acerca de esto de la imaginación apocalíptica que está en tu texto. ¿Qué piensas respecto a esta gravitación que todavía sigue teniendo el relato apocalíptico, que de alguna manera siempre nos remete al texto bíblico, que está resemantizado, obviamente, en la escritura actual? Algunos hablan de un apocalipsis sin apocalipsis, como un filósofo alemán que se llama Klaus Schett. ¿Por qué piensas tú que ese relato del apocalipsis, de un final, es tan preciado en el discurso de la ciencia ficción? Bueno, sí, con respecto a la ciencia ficción más dura, a lo mejor, o por qué la ciencia ficción busca el tener siempre, estar siempre tomado de alguna forma de la mano con la ciencia y el conocimiento de esa ciencia en particular. Para mí, yo soy más bien flexible al respecto. A mí me gusta todo tipo de ciencia ficción y siento que hay mucho rango dentro de la ciencia ficción, desde la más dura, que se basa mucho en datos científicos duros y comprobables, y que yo puedo ir y hacer los cálculos, o puedo, no tengo idea, teorizar sobre cosas que son reales en este momento, que son ciertas para nosotros en este momento de la historia de la humanidad. Pero también siento que te puede dar un poco de libertad para fantasear de alguna forma dentro de la ciencia ficción, basándose a lo mejor en una parte más pequeña de la ciencia dura, y sobre eso crear cosas que a lo mejor son un poco más difíciles de poder decir, mira, es que esto pasaría si haces esto, así, sea un cálculo mucho más lógico. Siento que la ciencia ficción necesita tener eso, y que es bueno que lo tenga, porque creo que atrae mucho más lectores el que tenga esa posibilidad de, a lo mejor yo, si me gusta mucho la ciencia, por ejemplo, no sé, quiero leer El dilema de los tres cuerpos, por ejemplo, que es súper científico y súper duro y tiene mucha base científica que a lo mejor es comprobable desde ese punto, y de ahí en adelante crea, pero también cosas un poco más light, por decirlo de alguna forma, que siguen siendo ciencia ficción, porque yo creo que la ciencia ficción es mucho más amplia que solamente ciencia. Probablemente entramos en una discusión semántica, si tiene que llamar o no ciencia ficción tal o cual cosa. En la lectura pasada hablábamos de literatura fantástica, a lo mejor es más amplio y engloba todo este tipo de cosas, pero sí, yo soy, no me gusta encasillar la ciencia ficción en un tipo de literatura en particular que tenga que seguir ciertas reglas para que se pueda considerar o no ciencia ficción. Y con respecto al apocalipsis y al fin del mundo, siento que es algo que es parte de un miedo primigenio que tiene el hombre, que finalmente tiene que ver con el fin de su existencia. Es algo que nos pasa individualmente, desde el miedo a la muerte, y lo transmitimos a lo colectivo por el miedo del fin de la humanidad. Siento que siempre va a ser algo que nos va a estar comiendo la cabeza de alguna forma, el pensar si en algún momento efectivamente va a llegar este fin de los tiempos, y si efectivamente va a ser un fin o va a producir un cambio generalizado de nuestra forma de vivir, o de cómo concebimos las realidades que son ciertas para nosotros en este momento. Ahí hay un enigma constante, y que no lo vamos a develar hasta que eso efectivamente pase, si es que llega a pasar en algún momento. Probablemente es algo que estamos persiguiendo y que vamos a estar persiguiendo infinitamente, pero que siempre nos va a mantener pensando y teorizando sobre qué pasaría si efectivamente pasa, y qué va a pasar en ese momento. ¿Vamos a desaparecer, o vamos a cambiar, o alguien nos va a hacer cambiar algo? Entonces creo que es material de historia, y va a seguir siendo por todos los años que nos queden como seres humanos, como civilización. Gracias.